ti mismo, si pudieses salir de tu cuerpo y Dios te dijese, por un día pastorea a esta persona, ¿a quién Dios? A ti mismo. ¿Cómo sería? ¿Qué tan frustrado vivirías tú de la manera en la que tratas con la palabra de Dios? Cuando ves la palabra de Dios, la recibes como lo que es palabra de Dios, o la ves como una opción. Hermano, yo no puedo huir de mi responsabilidad. Un día, dice el autor de Hebreos, vemos en Pablo, un día yo estaré delante de Dios y se me exigirán cuentas por cada miembro de esta iglesia. Dios me exigirá uno por uno, qué pasó con este, cómo trataste al otro, cómo cuidaste al otro, cómo le predicaste el evangelio. Ese día yo voy a estar contento que la iglesia es chiquita. No sé cómo van a ser los pastores que pastorean iglesias de 6,000. ¿Cuánto tiempo dando cuentas por 6,000? Yo le voy a dar gracias a Dios que la iglesia es pequeña ese día. Sin embargo, ahí es la responsabilidad del pastor y hay otra responsabilidad de ti. ¿Cómo tú recibes la palabra? Para que haya una iglesia saludable se necesitan dos cosas. Pastores que se esfuercen y quieran predicar la palabra y miembros que pongan atención y escuchen la palabra y obedezcan la palabra. Aquí no hay que usted es responsable, yo no, aquí todos somos responsables. Yo por la manera en la que la traigo, tú por la manera en la que la recibes, yo por la manera, con la fidelidad con la que la tengo que exponer, tú con la fidelidad con la que tienes que escuchar. Así que tengamos cuidado de pensar, gracias a Dios yo no soy pastor. Gracias a Dios que no, yo soy responsable de predicarla, tú eres responsable de escucharla. Yo soy responsable de predicarla y obedecerla, tú eres responsable de escucharla y obedecerla. Y eso es lo que hicieron los tesalonicenses. Pablo vio la vida de los tesalonicenses y dijo, yo doy gracias a Dios por ustedes, porque cuando ustedes recibieron la palabra, la recibieron como lo que es en verdad palabra de Dios. Hermano, si Pablo nos conociera, ¿podría decir eso de nosotros? Doy gracias por ti, porque recibiste la palabra, escuchas la palabra como lo que es en verdad palabra de Dios. Nota que aquí Pablo, en tan solo un versículo, dice mucho. Por un lado vemos que la iglesia era responsable y por otro lado menciona algo interesante. Nota que en el texto Pablo agradece a Dios. Para este punto Pablo ha venido describiendo todo su trabajo, todo el trabajo que ha hecho. Nos ha dicho que él ha predicado la palabra. En el versículo 13 nos dice que los tesalonicenses oyeron la palabra de parte de Pablo. Es decir, dice Pablo, la palabra es de Dios, pero no fue Dios el que la predicó, fuimos nosotros. Es decir, Dios habló, nosotros predicamos, y note cómo termina diciendo que la palabra actúa en vosotros los creyentes. Aquí podemos ver muchas cosas en tan solo este versículo. Por un lado, la palabra que se predica, ¿de quién es? De Dios. Pero ¿quién la predica? Pablo. ¿Y quién la recibe? Los tesalonicenses. ¿Pero quién hace la obra? La palabra. Dios a través de la palabra. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a medida que Pablo predicaba la palabra de Dios, a medida que yo predique la palabra de Dios el día de hoy, mis palabras, y quiero decir esto con cuidado, a medida que yo predique la palabra de Dios, mis palabras vienen a ser la voz de Dios en la iglesia. No porque haya algo especial en mí, sino porque la palabra de Dios es la palabra de Dios independientemente de quién la predique. Si la predica Pablo, es la palabra de Dios. Si la predica un pastor que no es apóstol, es la palabra de Dios. Si la predica un pastor con mucha autoridad, con mucha educación, es la palabra de Dios. Y si la predica un pastor con poca educación, es la palabra de Dios. Cuidado con esto. No estoy diciendo que mis labios son divinos, que mis labios son diferentes a los tuyos. Estoy diciendo, cuando tú predicas la palabra, cuando yo predico la palabra y lo hago con fidelidad, todo lo que sale de mi boca es mensaje de Dios. No son opciones. Yo no me paro detrás del púlpito a darte opciones, a darte sugerencias. Cuando Dios dé una sugerencia en la Biblia, yo te daré una sugerencia desde el púlpito. Mientras no. Sin embargo, noten lo interesante de este pasaje. Dice Pablo, yo fui responsable de predicar la palabra. Ustedes fueron responsables de escuchar la palabra. Sin embargo, Pablo dice que es la palabra la que actúa en los creyentes. ¿Por qué? Porque aunque yo soy responsable de predicar la palabra, aunque tú eres responsable de escucharla
toda obra que se hace en la vida del creyente, el crédito se lo lleva a Dios y no el predicador. El hecho de que tú hayas creído al Evangelio, si tú creíste en esta iglesia, el crédito no es nuestro. No es que el pastor predica y yo creo, es que la obra es de la palabra y el crédito se lo lleva Dios mismo. En un sentido, Dios, la razón por la que tú crees en la Biblia, si tú eres cristiano, si tú has creído en Cristo, algo interesante que vemos en este texto es que Dios mismo utilizó la palabra para que tú creas en la palabra. ¿Sí notan lo extraño que es esto? Hubo un tiempo en el que ninguno de nosotros creía en la Biblia. Quizás le teníamos cierto respeto porque es la Biblia. Pero hubo un tiempo en el que nosotros no creíamos en la Biblia, realmente no nos interesaba lo que dijese la Biblia. ¿Y qué pasó? Dios a través del Espíritu Santo usó la Biblia que tanto rechazábamos, que tan aburrida nos parecía, para que esa Biblia despertara en nosotros interés y fe. Porque la fe es por el oír. El oír por la palabra de Dios. Entonces, es increíble, ¿verdad? Que Dios utilice la palabra que rechazábamos para que después amemos esa palabra. Yo recuerdo la primera vez que yo leí la Biblia, estaba en una iglesia y estaban hablando del libro de Job. Y a mí me pareció interesante que dijeron que Job era un hombre rico, y después conoce la historia, un hombre muy millonario que lo perdió todo. Y yo decía, wow, qué interesante esa historia. Pero si usted ha leído el libro de Job, recordará que usted lee el primer capítulo del libro y tiene mucho sentido, y del capítulo 2 al 40 ya uno no entiende qué está pasando. Y yo dije, ¿quién puede leer esto tan aburrido? De verdad, el pastor de aquel tiempo, yo dije, el pastor es un exagerado, dice que la Biblia es interesante, que la Biblia tiene poder. Está muy aburrido. Ese fue mi pensamiento, obviamente no lo dije. Cuando el Señor me salvó, no es que yo entendí todo lo que leía, no es que yo entiendo, mejor dicho, todo lo que leo en las Escrituras, pero hermano, me parece el mayor deleite. ¿Por qué? Porque Dios utilizó la palabra para convencerme de que la palabra es la palabra de Dios y que la Biblia es la autoridad suprema. Así que si tú el día de hoy aprecias la Biblia, hermano, dale gracias a Dios, porque eso no fue que tú y yo somos inteligentes, eso fue la obra de Dios a través de su Espíritu Santo. El mismo Dios que en el principio dijo, sea la luz por su palabra, es el mismo que utilizó su palabra y dijo, sea la luz, y tú abriste los ojos para ver la hermosura de Cristo en la palabra. Interesante que aquí Pablo dice, nosotros trabajamos, nosotros hicimos esto, nosotros hicimos lo otro, nosotros nos esforzamos mucho, pero cuando se trata de los resultados, Pablo dice, pero los resultados los dio Dios. Los resultados los dio la palabra, no nosotros. Alguien podría decir, Pablo es muy egoísta o muy arrogante al decir todo lo que él hizo. Predicó, hizo esto. Sin embargo, ¿sabes lo que hace que Pablo no sea un arrogante? Que cuando se trata del fruto, Pablo dice, el fruto lo trajo la palabra, no yo. Un ejemplo que podemos pensar de esto se encuentra en Mateo 16, 17. Cuando Jesús estaba con Pedro y le preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice que las personas que soy yo? Y Pedro respondió, tú eres el Cristo. Cuando le digo, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, tú eres el Salvador. Y Jesús le responde, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Es decir, no hubo un ser humano que te hizo llegar a esa convicción. Tú no llegaste a verme a mí como el Mesías porque un ser humano te convenció. No te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermano, ¿quién es Jesús? Y tú me dices, es el Cristo, es mi Salvador. No te lo reveló ni carne ni sangre. No es un hombre el que nos hace ver a Cristo como el Salvador, es el Padre que está en los cielos, según le dice Jesús a Pedro. Mi hermano, esto debe ser aliento para nosotros. Esto debe ser aliento para nosotros como iglesia, que la palabra de Dios sea la que edifica, la que trae vida, la que sustenta la vida.
¿Por qué? Porque a veces como iglesia es fácil para nosotros pensar, ¿cómo le hacemos para que más gente venga? ¿Cómo le hacemos para atraer multitudes? A veces inclusive podemos ver falsas iglesias, de falsas religiones y decir, mira cómo ellos tienen tanta gente y nosotros tan poquita, mira cómo ellos tienen tanto dinero y nosotros no. Y puede surgir una tentación de decir, ¿cómo hacemos para atraer más personas? Recuerda esto, tu tarea y mi tarea no es ser creativos. No es que la Biblia dice, háganse creativos para que cuando vea la gente los creativos que ustedes son quieran venir a la iglesia. Nuestra tarea es ser obedientes a la palabra. Y si la palabra no nos trae, si predicamos la palabra y la palabra no nos trae, entonces nada nos va a traer. Preferimos tener un grupo pequeño de personas que vengan por la palabra a tener un grupo grande de personas que vengan por mentiras. Uno honra al Señor, el otro no. Pablo dice, yo llegué a Tesalónica predicándoles la palabra. Yo llegué a Tesalónica hablándoles la palabra, pero el que hizo la obra fue la palabra. ¿Tú sabes por qué esta iglesia existe, hermano? Porque el mismo Dios que abre los ojos a través de su palabra, el mismo Dios que salva a través del mensaje de la palabra, sigue salvando el dedo. No se lo has pensado, pero si nosotros estuviésemos vivos en el primer siglo, cuando el apóstol Pablo era el predicador que más empujaba a la iglesia en aquel tiempo, el predicador más activo, ¿no es alguna vez has pensado cómo les llegó a los cristianos de aquel tiempo la muerte de Pablo? Que dijeron, se murió Pablo. Y ahora, si ya no está Pablo, ¿quién va a continuar con la iglesia? Si él es el más inteligente, si él es el más hábil, ¿cómo le vamos a hacer? Si se murió Pablo, más de uno pudo haber llegado a pensar, la iglesia se va a acabar. Eso pasa siempre, no sé si usted ha notado que eso pasa casi siempre que se muere un pastor famoso, se murió. ¿Y ahora? Hermano, ¿sabes por qué la iglesia continúa? Porque se mueren los pastores, pero el Dios que habla a través de su palabra sigue. Y mientras Él esté vivo, la iglesia continúa. Es decir, la iglesia no tendrá fin. Hay reinos que tratan de levantarse contra la iglesia, 2000 años de historia, reinos tratando de destruir la iglesia, de que la iglesia no exista. ¿Y qué pasa? Continúa. Porque el que sustenta la iglesia es Cristo. Y para deshacerse de la iglesia tienen que deshacerse de Cristo. Y eso no va a pasar. Así que el mismo Dios que en el principio habló y las cosas vinieron a existencia, es el mismo Dios que a través de su palabra habla y la iglesia viene a existencia, la iglesia sigue siendo edificada. Es el mismo Dios que a través de su palabra sustenta y sustentará la iglesia, mi hermano. Gloria a Dios por eso. Por eso nuestra tarea el día de hoy es continuar predicando la palabra. Si tú tienes hijos que no son creyentes, hermano, predícales la palabra. Es tu responsabilidad, es tu trabajo, es tu llamado. Y la palabra de Dios en tus labios es tan poderosa como la palabra de Dios en los labios de cualquier otro hombre. A veces un engaño que tenemos es que si el pastor le predicara a mis hijos, o si este pastor o aquel otro pastor le predicara a mis hijos, yo creo que ya serían salvos. No es más poderosa la palabra en mis labios que los tuyos. La meta no es que cierto pastor le predique, la meta es que tú le prediques, como Pablo lo hizo con Tesalónica. La palabra fue la que hizo toda la obra. La palabra fue la que formó la iglesia. Pablo lo único que hizo fue predicarla, abrir sus labios. Eso es lo que sigue siendo el día de hoy. Esta iglesia existe no por la habilidad de los pastores, sino por la palabra de Dios. Y si el día de hoy no estoy yo, viene otro pastor que predica la palabra, funcionará igual o mejor, siempre y cuando predique la palabra. Porque el poder no está en el predicador, sino en el mensaje predicado. Ahora, nota que en este pasaje, Pablo dice que la iglesia escuchó la palabra, que la palabra la recibieron como lo que es la palabra de Dios, y dice que la palabra vino y hizo una obra en los creyentes. Ahora, sabemos que esa obra de la que Pablo habla es la obra de salvación. La palabra obró salvación en los creyentes. Sin embargo, nota cómo la palabra también trajo sufrimiento sobre los creyentes. Nota el versículo 14. Porque vosotros, los que recibieron la palabra, los que respetaban la palabra, hermanos,
vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los vuestros, de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Pablo dice, la palabra hizo una obra en ustedes y ustedes vinieron por causa de la palabra a padecer, al igual que las iglesias de Judea. Lo que Pablo está diciendo es, el cristianismo en la nación de Israel trajo persecución. El cristianismo en Tesalónica también trajo persecución. Lo que Pablo está diciendo es que en muchas ocasiones obedecer la palabra o la obra que la palabra de Dios hace en nuestras vidas provoca que seamos perseguidos. Porque eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Dice, había dos iglesias, una en Judea, una en la nación de Israel, otra en Tesalónica. ¿Y por qué las dos son perseguidas? Porque creen en el mismo Salvador. Sin embargo, nota aquí algo interesante, algo que puede parecer inclusive irónico. La obediencia de estos cristianos a la palabra provocó que sufrieran persecuciones. Fue por causa de la palabra de Dios que estos cristianos sufrieron persecución. Sin embargo, interesantemente, fue también la palabra de Dios la que los sostuvo en medio de la persecución. Esto puede ser irónico, porque uno pensaría, si la palabra de Dios trae persecución a mi vida, entonces ¿cuál es la solución? Pues dejo la palabra a un lado para que ya no haya persecución en mi vida. Sin embargo, aquí no vemos eso. Los tesalonicenses, obedientes a la palabra de Dios, sufrieron por causa de la palabra. ¿Y qué hicieron en medio del sufrimiento? Creer aún más la palabra. Por eso es que la guerra contra el cristianismo es una guerra de nunca acabar. El mundo nos va a perseguir por causa de la palabra. ¿Y cuál es nuestra tarea? ¿Esconder la palabra, pastor? No. Creer aún más la palabra. Por eso es que eventualmente tuvieron que matar a estos cristianos. Por eso es que mataron a Jesús. Por eso es que mataron a Pablo. Porque decían, queremos que dejes de creer la palabra. En medio de la persecución, abandona la palabra. Y lo que hacía es que la persecución los hacía abrazar más la palabra. Podían decir como el salmista en Salmo 119, 114, cuando describe la palabra de Dios como un refugio, diciendo, mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Hermano, obedecer la palabra de Dios te va a traer muchas veces conflicto, como a esta iglesia. Tomar la palabra de Dios con seriedad te va a traer aflicción. Va a haber personas que no les gusta que tú obedezcas a Dios delante de ellos. Va a haber personas que van a decir, si quieres practicar tu religión, practícala en otro lado. Va a haber patrones que te van a decir eso, posiblemente. Va a haber todo tipo, en algún momento el mismo gobierno nos dirá, practiquen su religión, pero como yo les digo. Esa es la estrategia siempre del gobierno. Sí, que bueno que sean cristianos, pero déjenme les digo cómo se vive el cristianismo. Y si no lo viven como yo les digo, va a haber consecuencias. En ese momento, ¿cuál es la solución? Aferrarte más a la palabra. No es alejarte de la palabra, no es, como muchos dirían, pues ser prudentes para que no tener problemas con el gobierno, porque tenemos que dar un buen testimonio. No. Es aferrarte a la palabra, es decir, la única manera en la que yo voy a dejar de practicar la palabra en este mundo es que me quites la vida y me voy a practicarla delante de Dios. Eso es lo que decían los tesalonicenses. Por causa de la palabra sufrieron. Sin embargo, aquí hay algo interesante que podemos ver también. Noten el versículo 14. Pablo dice que esta iglesia sufría igual que la iglesia de Judea. Pablo dice, ustedes, iglesia de Tesalónica, sufrían lo mismo que las iglesias de Judea. Y el hecho que Pablo haga esta comparación entre tesalonicenses y los de Judea es interesante. El hecho que Pablo compare a un gentil con un judío es interesante, porque si usted ha leído la Biblia, en aquel tiempo la peor ofensa que usted podría hacerle a un ciudadano de Tesalónica es compararlo con un judío. Los tesalonicenses o los griegos o los romanos dirían, no, a mí no me compares con judíos, yo soy mejor judío.
Y la peor ofensa que usted le podría hacer a un judío era compararlo con un tesalonicense. Le voy a dar un ejemplo, espero que nadie se ofenda conmigo por este ejemplo. Si usted no es de México, en México hay dos equipos muy famosos de fútbol. Uno se llama Chivas, el otro América. Lo peor que usted le puede hacer a una persona de Chivas es compararlo con un americanista. Y viceversa. Lo peor que usted puede hacer con un americanista es compararlo con uno de Chivas. Diría, no. Hasta la basura se separa. A mí no me compares con él. Bueno, hágale cuenta, solo para ilustrarlo, no se vayan a enojar conmigo. Pero solo para ilustrarlo, eso es lo que sentían los judíos y los tesalonicenses. Los de Judea y los de Tesalónica. Los judíos originalmente dirían, no, a mí no me compares con un tesalonicense. Y el de Tesalónica diría, no, a mí no me compares con un judío, porque somos distintos, yo soy superior a él. Cada uno de ellos se sentían superiores. Pero ¿saben qué hizo el Evangelio? Unió lo que era imposible unir. Los judíos y gentiles, los judíos cristianos y los gentiles cristianos pasaron de ser personas que se odiaban, personas que se sentían superiores, personas que se rechazaban, a ser personas que sufrían, que seguían y sufrían por el mismo Salvador. Así que americanistas son bienvenidos en esta iglesia, a pesar de que son de la América. Eso fue lo que hizo el Evangelio. El Evangelio trajo a estos enemigos, judíos y gentiles enemigos, pero cuando creyeron en el Evangelio se unieron y dijeron, sufrimos por el mismo Salvador, seguimos al mismo Salvador, sufrimos por ese mismo Salvador que nos ha salvado. Como dice Pablo en Efesios 2:14, la cruz de Cristo trae unidad dentro de los hijos de Dios cuando dice, porque Él, Jesús, es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Somos diferentes entre nosotros? Sí, muy diferentes. A usted le gustan cosas que a mí no también. Hay cosas que por cultura deberíamos llevarnos mal, deberíamos de odiarnos. Sí. Posiblemente su país no se lleva con el mío. Posiblemente su cultura es muy contraria a la mía, posiblemente su cultura no es bienvenida en la mía o mi cultura no es bienvenida en la suya, posiblemente mi cultura tenga cosas que para usted son pecaminosas, pero posiblemente somos distintos en todo. Pero dice Pablo, la unidad del Evangelio viene sabiendo que Cristo es nuestra paz. Hay muchas cosas que nunca van a funcionar como queremos en la iglesia. Hay muchas cosas en las que nunca nos vamos a entender como iglesia, que vamos a pensar distintos. Sin embargo, mi hermano, la mayor motivación que yo tengo para mantenerme unido con hermanos que piensan distinto a mí es que Cristo sangró por ellos igual que sangró por mí. El mismo Cristo que cubrió sus pecados, cubrió los míos. El mismo Cristo, sí, sin Cristo tendría sentido que nos odiemos. Con Cristo, no. Es como que el día de hoy, ahorita que está presente la guerra en Israel, como si el día de hoy tomáramos cristianos de Israel, cristianos de la franja de Gaza, y los ponemos en un edificio a que adoren al Señor. Eso es el Evangelio. Que los dos que no se llevan, que sus países están en guerra, que nos pongamos en un mismo edificio adorando a Cristo como el Cordero de Dios que sufrió por israelitas y por las personas de la franja de Gaza. Esa es la meta. Esa es la meta. Ese es el punto del Evangelio. Eso es el Evangelio. La mayor motivación que tú y yo tenemos para comprometernos con la iglesia es que Cristo estaba tan comprometido con la iglesia que sangró por ella. Esa es la mayor motivación. Y yo espero que de esa manera nos comprometamos. Estas iglesias eran distintas, pero sufrían por el mismo Salvador. En un sentido, hermanos, lo que Pablo nos muestra es que Cristo es el pastor que nos une como rebaño. Cristo es el pastor que trae unidad dentro de la iglesia. Sin embargo, Cristo también es el divisor. Nota versículos 15 al 16. Cristo es el pastor que trae unidad dentro de la iglesia. Él nos une. Él es la razón por la que estamos aquí reunidos. Él es la razón por la que nos amamos. Él es la razón por la que nos cuidamos los unos a los otros. Él es la razón de todo. Pero también Cristo trae división. Nota cómo dice versículos 15 al 16, cuando habla de los judíos que odiaban a Pablo y perseguían a las iglesias. Dice, los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús,
y a sus propios profetas. Y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Qué curioso. El pasaje dice: ustedes y los de Judea sufren por el mismo Salvador. La mayor motivación que nosotros tenemos como iglesia para estar unidos es Cristo. Sin embargo, hermanos, la mayor motivación que el mundo tiene para odiarnos a nosotros es Cristo. Es decir, Cristo trae unidad, sí, es el gran pastor que une a la iglesia, también es el gran divisor que nos divide del mundo. La razón principal por la que el mundo nos odia no es por nosotros, es por Cristo. No sé si ha notado usted que hay amistades que se pierden, hay amistades que yo puedo conservar hasta que les hablo de Cristo. Si tú has creído en Cristo, eso traerá unidad con la iglesia, pero eso inevitablemente también te dividirá del mundo. No estoy diciendo que tú tienes que alejarte del mundo. Jesús dice en Mateo 10 que Él no vino a traer paz, sino división. Dice: porque yo pondré al padre contra el hijo, a la suegra contra la nuera, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Dice Jesús: yo vine a dividir hogares. ¿Por qué? Porque si yo soy creyente y mis padres no son creyentes, mis padres me odiarán en muchos casos. No estoy diciendo yo que tenemos que separarnos del mundo. No estoy diciendo yo que tienes que separarte de tu familia. Estoy diciendo que tu familia se va a querer separar de ti en muchas ocasiones por ser creyente. Tus hijos se van a querer separar de ti por ser creyente. ¿Y por qué hacen eso? Juan nos da la respuesta en Juan 3:19. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué? Una pregunta que a veces nos hacemos: ¿por qué mis hijos no quieren creer el Evangelio? ¿Por qué mis hijos se niegan a creer el Evangelio si se los predico? ¿Por qué mis padres se niegan a creer el Evangelio? ¿Por qué mi esposo o mi esposa se niega a creer el Evangelio? O quizás te puedes preguntar tú: ¿por qué no quiero creer el Evangelio? Esta es la respuesta. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Cristo es la luz que vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Si tú estás aquí y tú no quieres creer en Cristo, si el solo hecho de estar aquí te aburre, escuchar la palabra te aburre, pensar en la palabra te aburre, si tú odias todo lo que sucede en este lugar, odias cantar, odias estar en la iglesia, déjame decirte que el problema no es porque la iglesia sea aburrida, es porque tú amas las tinieblas. Es lo que dice Juan. Tus hijos, si no creen, no es, mi hermano, porque necesitamos tener una iglesia más divertida para todos, porque aman las tinieblas. Venlo de esa manera. Aman el pecado, les gusta el pecado. Predícales el Evangelio para que la luz brille delante de ellos. Claro, tú estás aquí, no has creído en Cristo, cree en Él. Nota cómo en este pasaje se nos describe a estos judíos. Dice que los incrédulos odian tanto el Evangelio que Pablo dice: persiguieron a Jesús, mataron a Jesús, mataron a los profetas, y dice Pablo: nos impiden a nosotros que prediquemos a los gentiles para que no se conviertan. El problema de los gentiles es este: ellos dicen: yo no quiero creer y tampoco quiero que tú creas. Por eso dice Pablo: nos impedían predicar. Ellos no quieren creer, pero tampoco quieren que tú creas, tampoco quieren que otros crean. Y si tú estás aquí y no has creído en Cristo, cree en Él hoy, porque nota la condenación de la que habla Pablo. Dice en el versículo 13 que estos judíos que se rehusan a creer, y que todo el que se rehúsa a creer colma ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Si tú no has creído en Cristo, tu problema no es que el día de hoy estás caminando hacia la condenación. Tu problema es que el día de hoy estás en condenación.
Dice Juan, capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está, tiempo presente, sobre él. Si tú no has creído en Cristo, no es que tú estás camino hacia la ira, es que tú estás en la ira. Si tú no has creído en Cristo, no es que un día vas a conocer la ira, es que tú nunca has vivido fuera de la ira. El día de hoy, Dios está airado contra ti. Dios está airado contra el pecador todos los días, dice Salmo 5. Así que la única manera en la que puedes ser librado de esa ira que experimentas hoy, cree en Cristo. Cree en Cristo y serás salvo. Pasarás de ser un enemigo de Dios a ser un hijo de Dios. Pasarás de ser un rebelde a ser adoptado en Cristo. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, porque es viva, eficaz, más cortante que toda espada de los filos. Y te pido, Señor, que el día de hoy penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Que lo que hemos escuchado no seamos como empezamos leyendo de la nación de Israel, que lo escuchaban y parecía interesante, pero no tenían intención de obedecerlo. Ayúdanos, Señor, a que esa no sea nuestra realidad, sino que verdaderamente prestemos atención, creamos y obedezcamos. Te pido por esta tu iglesia, Señor, que tú a través de tu palabra sigas haciendo la obra, sigas obrando en nosotros, para que nosotros cada día tengamos más convicción de que te pertenecemos. Tengamos la convicción, Señor, de que tú sigues obrando en nosotros y a través de nosotros. Te pedimos en Jesús. Amén.